Muy buenas tardes. El objetivo de este video es, desarrollar los problemas del taller. Vamos a desarrollar los problemas del taller en esta ocasión. Bueno, problema número 1. En el problema número 1 dice calcular los siguientes límites. Vamos indicando las propiedades de límites que vamos a usar, las que permiten hacer los cálculos. Bueno, problema 1. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Dice, veamos la expresión. Es el límite de esa suma. Bueno, la fórmula al cual calculamos el límite es una suma de fórmulas, por lo tanto, la propiedad que vamos a emplear para hacer el cálculo es esta, la voy a ir citando aquí. Es la propiedad que se está indicando. Del álgebra de límite vamos a considerar la propiedad A. Si el límite de un sumando es un número y el límite del otro sumando es otro, entonces, ¿de qué manera abordamos el límite de la suma o diferencia? Es separadamente, como se está indicando. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, 1. Se tiene límite cuando x tiende a menos 2 de la expresión 2x más 5 sobre x cuadrado, 2x cuadrado, 2x cubo, más 3x cuadrado, menos 1, más raíz de 7 menos x sobre x cuadrado más 1. Entonces el cálculo de este límite pasa por igual, vamos a calcular los límites que aparecen ahí. Este límite, cuando x tiende a menos 2, de 2x más 5 sobre 2x cubo más 3x cuadrado más 3x cuadrado menos 1, más el límite cuando x tiende a menos 2 de la raíz de 7 menos x sobre x cuadrado más 1. Bueno, entonces el cálculo pasa por analizar separadamente los límites. Si los límites existen, entonces el límite buscado se obtiene como la suma de los límites que aparecen ahí. Voy a hacer todas las correcciones acá, no se ve muy bien. No, problema con este es 3, ¿no? 3x cuadrado. Bueno, más 3x cuadrado. Ahora, para hacer el cálculo un poco más, estamos haciendo el desarrollo con todo rigor. Le voy a llamar A, y a este le vamos a llamar B, ¿ok? B. Entonces, para A, podemos decir lo siguiente. En el caso de A, ¿ok? Entonces, analicemos acá. Insisto, en la manera como uno responde la pregunta no va a ser exactamente con el mismo rigor, pero estamos aprovechando de repasar en este desarrollo las propiedades que se están considerando. Entonces, A, fijémonos en la expresión A. A es una fracción, por supuesto, y nosotros tenemos, como se comentó, tenemos que preocuparnos de determinar, ver si el límite del denominador no es 0. Si el límite del denominador no es 0, el cálculo del límite de la fracción es bastante directo. Bueno, entonces se tiene. En A, nosotros podemos deducir que este límite, cuando x tiende a menos 2, de 2x cubo más 3x cuadrado menos 1, este límite es una combinación de sumas y productos de potencia de x, así que el cálculo del límite simplemente es evaluar. Vamos a citar la propiedad que está detrás, o la que permite hacer este cálculo, ¿correcto? Cuadrado más 1. Bueno, ese cálculo que está aquí, esto nos da menos
Esto es menos 2 a la cuarta. O hagamos el cálculo directamente acá. 2 por menos 8. 2 por menos 8 más 3 por 4 menos 1. Bueno, y esto nos va a dar menos 16 más 12 menos 1, y esto nos va a dar entonces menos 5, ¿no? Esta parte nos aporta menos 5, que es distinto de 0. Entonces, como el denominador tiene límite distinto de 0, podemos calcular el límite de la fracción de manera bastante directa. ¿Qué propiedad es la que estamos usando para el cálculo del límite de esta expresión? Bueno, citemos la propiedad. Toda el álgebra de límites y las primeras propiedades nos permiten concluir, creo que está la conclusión acá, ahí, ¿no? La función es un polinomio, así que el cálculo del límite pasa por, ahí, ¿no? El cálculo del límite pasa por considerar esa expresión. Dámoslo ahí, marquemos. Es simplemente evaluar. ¿Por qué razón? Porque la función es una función polinomial. Ese fue el cálculo, eso fue lo que hicimos. Bueno, entonces acá, el límite da menos 5 es distinto de 0. Y entonces, por la misma razón, el numerador tiene una forma sencilla de calcular. Así, digamos lo que A, y aquí pongamos que A, para no escribir la expresión de nuevo, es igual a este límite. ¿Ok? Y aquí vamos a ya colocar el cálculo del límite. El denominador nos da menos 5, y el numerador, siguiendo el mismo principio, va a dar 2 por 2 más, ¿correcto? 2 por menos 2, aquí 2 por menos 2, más 5. Más 5. Y entonces obtenemos acá que es menos 4 más 5 sobre menos 5, y eso es lo mismo que escribir 1 sobre menos 5, que formalmente uno lo escribiría así en realidad, la fracción, menos un quinto. Así que el valor de A vale menos un quinto. Ahora, ¿qué podemos decir de B? Veamos el límite B. ¿Qué pasa con B? Bueno, B, nuevamente, el denominador tiene límite. En B, el límite del denominador claramente no es 0. Hagamos el cálculo acá, nuevamente, menos 2 de x cuadrado más 1. Este límite va a darnos el valor de 5, ¿cierto? Menos 2 al cuadrado más 1. Esto nos da 4 más 1 es 5. Es 5, que es distinto de 0. Y calculemos el límite del numerador. ¿Cómo calculamos el límite del numerador? El límite de B se calcula como el límite del numerador dividido por el límite del denominador. Pero ¿cómo calculamos el límite del numerador? Bueno, vamos a recordar la propiedad. Fijarse que hay una raíz, entonces, ¿cómo opera? Anotemos la propiedad, en este caso es 7 menos x, y lo que uno hace en la práctica es, igual que en el caso polinomial, evaluar. Lo que está detrás es esta propiedad, ¿no? Raíz de límite, cuando x se va a menos 2, de 7 menos x. 7 menos x. Y ahí entonces el cálculo es simplemente considerar raíz de 7 menos 2. Porque el límite de lo que está dentro de la raíz es polinomial, así que el cálculo es evaluar simplemente. Entonces lo que tenemos acá, que esto nos da raíz de 9, que es 3. ¿Ok? Que es 3. ¿Cuál es la propiedad que estamos usando? A ver, citémosla en la presentación. ¿Qué propiedad se está usando? Acá, ¿no? La misma. La misma propiedad, digámoslo que es la propiedad 4 acá, ¿no? En esta parte. Ahí, ¿no? Es la propiedad 4.
El límite de la raíz de una fórmula es la raíz del límite de la fórmula, esencialmente. Eso es lo que está puesto acá en este color. Que todos estos límites es simplemente una evaluación. Bueno. En consecuencia, B, digámoslo acá así, B es igual a ¿qué número? El número que estamos considerando acá es igual a 3/5, ¿no? ¿De dónde? El límite en cuestión, vamos a señalarlo aquí, de dónde el límite de la expresión, para no escribir tanto, llamemos a toda esta expresión C, ¿ok? Llamemos a toda esta expresión C. Entonces podríamos decir el límite de C cuando x tiende a menos 2 es igual a más b, a más b, o sea, esto es igual a menos 1/5 más 3/5, más 3/5, y esto es igual a 2/5, que es el valor del límite, ¿no? 2/5. Ese es el primer problema. Bueno, ¿qué ocurre con el segundo? Problema número 2. Problema número 2. Aquí se produce una diferencia, estamos trabajando este problema ahora, el número 2. Fijarse que es indeterminado. O sea, el razonamiento del problema 1 no se puede aplicar aquí. Es indeterminado. Precisémoslo, es 0/0. Digamos, acá cuando t igual 3. Cuando reemplazas t igual 3, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros establecimos, hay que cambiar la expresión por otra equivalente. Tenemos que cambiar esta expresión, voy a marcar con rojo acá, por una equivalente para t distinto de 3. Y hacer el cálculo del límite con esa nueva expresión. Esa es una propiedad que la dejamos establecida en alguna parte, me parece, ¿no? Esa está aquí. Ahí está, teorema. Este teorema que está pintado en color verde es lo que nos está diciendo. El cálculo con f no lo puedo realizar porque hay un problema, y hago el cálculo en vez de con f con g, eso es para x distinto de x0, y hacemos y se procede de esa manera. Y estos son los límites interesantes que uno va a considerar. Entonces, en este caso, la parte interesante es factorización, que es la herramienta fundamental aquí. Factorización. La factorización. ¿Ok? Ese es el cuento. Y la factorización, en este caso, notar que hay una diferencia de cubos, y lo que uno emplea para factorizar es la propiedad. Cubo menos b cubo es a menos b por a cuadrado más ab, en este caso ab, más ab más b cuadrado. El numerador en la fracción es 27 es 3 al cubo. Entonces el límite, cuando t tiende a 3 de t cubo menos 27 sobre t cuadrado menos 9, bueno, pintemos con color verde acá, 27, este término, este número es 3 al cubo, y por supuesto este número es 3 al cuadrado. El denominador es una suma por su diferencia. Ok, entonces vamos a hacer las factorizaciones correspondientes. Esto es igual al límite. Aquí es importante
anotar límite. Estamos haciendo un cálculo de límite. ¿Correcto? Entonces, el límite de la expresión original es igual al límite de esta expresión. T menos 3, T cuadrado más 3T más 9, ¿no? Más 9. A vale T y B vale 3. Sobre T menos 3 y T más 3. Bueno, aquí vamos a poder simplificar. ¿Cuál sería? ¿Esta escritura es correcta? Sí. Cuando nosotros calculamos el límite de una función, cuando la variable independiente se acerca a algún valor, la función asume valores para la variable, con la variable aproximando al punto en cuestión, pero la función no se está evaluando en el punto al cual nos estamos acercando. ¿Sí? Entonces, en este caso, el t no es 3. Y por lo tanto podemos hacer la factorización. Y podemos hacer la simplificación. Entonces aquí voy a colocar con este lápiz, vamos a tarjar ahí, eso. Entonces el cálculo, aquí está el teorema que se está indicando. La función original es esa fracción, y esa función coincide con esta última fracción, cuando t es distinto de 3. El resultado que se está indicando en color verde acá. ¿Ok? Bueno. ¿Qué estoy haciendo? Y entonces, ¿perdón? Y entonces ahora calculamos el límite. Bueno, la expresión que nos queda, el límite es sencillo de calcular porque el denominador no tiene límite cero. De hecho, justamente se eliminó el término, la expresión que produce el cero. Así que el límite simplemente es consecuencia de evaluar. Vamos a evaluar entonces en 3. 3 al cuadrado, más 3 por 3, más 9. Bueno, y acá nos queda 6 en el denominador. Y aquí nos queda 27. ¿No? Y eso es, al simplificar por 3, nos queda 9 medios, que es el valor del límite. Ahí está el valor del límite, en el caso de la segunda expresión. Bueno, ¿qué ocurre con la tercera? La tercera también es una indeterminación. Veamos acá. La expresión, el límite en 3. Vamos a hacer el cálculo. Problema 3. Indeterminación. Indeterminado. Indeterminado. Este es un problema indeterminado. También es 0 sobre 0. 0 sobre 0 cuando evaluamos en t igual 2, en x igual 2. ¿Ok? Cuando evaluamos en x igual 2. Entonces, ¿de qué manera vamos a proceder? A ver, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es racionalizar. ¿Cómo racionalizamos? A ver, detengámonos un poco acá y veamos nuestra presentación. ¿Hay problemas resueltos de racionalización? Sí. Por ejemplo, el problema C es un problema que involucra racionalización. Y el problema D, que es muy parecido al que estamos evaluando. ¿Ok? Entonces hay que racionalizar. Aquí se está indicando cómo. Y el problema E, ahí tenemos que racionalizar 2 veces. Aquí está la manera de calcular. Entonces, la racionalización es la que vamos a emplear. Vamos a ocuparla directamente. Entonces, 2 menos raíz, el límite se tiene. Tenemos que el límite, cuando x tiende a 2, de 4, de 2 menos raíz de 3x menos 2 sobre x cuadrado menos 4. ¿Ok? 3x menos 2
Esto es exactamente igual al límite. Vamos a escribir todo. X tiende a 2. De 2 menos la raíz de 3x menos 2. Todo dividido por x cuadrado menos 4. Y aquí vamos a multiplicar. Voy a colocar otro color para acentuar la idea. Otro color. Otro color. En azul, por ejemplo, en verde. Aquí multiplicado por 2 más raíz de 3x menos 2, dividido por 2 más raíz de 3x menos 2. Y esto está multiplicado por, ¿ok? Esto multiplica a esa expresión. Podemos colocar un paréntesis acá, ahí. Estamos multiplicando por un 1 de forma conveniente, y lo que ocurre en este caso es, voy a colocar acá, lo que está ocurriendo es la suma por su diferencia, ¿no? A menos b, que multiplica con a más b, y nos da a cuadrado menos b cuadrado. Ya, entonces acá es el límite cuando x tiende a 2 de ¿cómo nos queda el denominador? El denominador nos queda de esta manera. X cuadrado menos 4, 2 más la raíz de 3x menos 2. Y acá el numerador nos queda, siguiendo la suma por su diferencia, quedaría el cuadrado de 2 menos, estamos acá, 3x menos 2. Queda el cuadrado de la raíz, queda lo que está dentro. Estamos asumiendo que lo que está dentro es positivo. Entonces aquí nos queda el límite, cuando x tiende a 2, de, si hacemos los cálculos, nos queda 6 menos 3x, partido todo por x cuadrado menos 4 factor de 2 más la raíz de 3x menos 2. Ok. Entonces, aquí nos podemos detener un momento. Se supone que la técnica de racionalización permite eliminar de alguna manera la indeterminación. Lo que está ocurriendo en este caso es que sigue siendo 0 sobre 0. El denominador se transforma en 0 por este factor. Este factor es el que produce el 0 en el denominador. El otro factor, que es 2 más raíz de 3x menos 2, no produce 0 cuando x tiende a 2. Entonces, hay que trabajar ese factor. Y lo que uno hace es, bueno, darse cuenta de que el denominador, bueno, es una suma por su diferencia, parece, así que va a volver a descomponer. Aquí podemos factorizar por 3. Nos queda, al factorizar por 3, queda 2 menos x. Y x menos 2, factor de x más 2, factor de, raya más grande acá, 2 más la raíz de 3x menos 2. Ok. Y procediendo como en el problema número 2, aquí podemos cancelar. Este término lo podemos simplificar por este, pero fijarse que están con el signo cambiado, así que lo que queda es un menos 1. Hay un menos 1 que queda dando vuelta, y ese es el que vamos a colocar acá. Este límite entonces es igual a este límite. Todavía seguimos haciendo el cálculo del límite, por lo tanto, la anotación hay que seguirla anotando. Aquí quedaría menos 3 sobre x más 2, factor de 2 más la raíz de 3x menos 2. Bien, y ahora vamos a hacer, miremos la expresión que queda, y en la expresión que queda el denominador no tiene límite 0, el límite no es 0, así que el cálculo simplemente sigue de evaluar. Vamos a evaluar entonces. Menos 3 dividido por 2 más 2, factor de 2 más 4, raíz de 4, ¿no? Bueno, acá queda menos 3 sobre 4 por
4 menos 3 sobre 16, que es el valor del límite. Volvemos a cerrar el cuadrado. Este es el límite de la expresión. Bueno, ahí tenemos entonces el problema 1. ¿Ok? Bien. Veamos ahora el problema 2. ¿Qué dice el problema 2? Dice lo siguiente, dice que si A es ese límite y B es este límite, hallar el valor de A más B y de A sobre 2B. Lo que tenemos que hacer, naturalmente, es encontrar el valor de A, o sea, hallar el límite, hallar los límites. Bueno, vamos a hacer el cálculo acá en 2A es este límite. Y aquí la técnica es exactamente la misma del problema anterior, es racionalizar. Vamos a colocar acá, esto es raíz de x menos 2. Fijarse que es indeterminado, así que es 0 sobre 0. Entonces vamos a multiplicar adecuadamente en esta parte. Es raíz de x más 2 sobre raíz de x más 2. Y entonces decimos, bueno, raíz de x más 2, raíz de x más 2. ¿Sí? Y entonces nos queda, pongamos este paréntesis. Ahí pongamos el paréntesis. Y veamos cómo queda el cálculo. Entonces esto nos queda igual a límite, cuando x va para 4, ¿de qué? 4 menos x, numerador, raíz de x más 2, dividido por, aquí hay una suma por su diferencia, x menos 4. ¿Correcto? Bueno, pongamos un paréntesis ahí. X menos 4. Podemos cancelar ese término con el numerador, pero como en el caso anterior, aquí va a sobrar, difieren en el signo, sobre un menos 1 ahí. Hay un menos 1 que anda dando vuelta, ese menos 1. Entonces quedaría exactamente igual a este límite, cuando x tiende a 4, de menos 1 de la raíz de x más 2. Bueno, y acá el valor del límite es por todas las propiedades menos 1 por 4, ¿no? Esto es menos 4. Entonces A, el valor de A es menos 4. Calculemos B. ¿Cuánto vale B? Bueno, el límite en B es bastante simple. Es sencillo el límite porque si nosotros miramos la expresión, anotemos esto, B, para B, vamos acá, seamos rigurosos acá, calculemos el límite del denominador para comprobar que efectivamente x tiende a dónde, a menos 1, ¿no? A menos 1 de 5 por x a la cuarta menos x menos 3, ¿no? Ese es el límite. Revisemos. Menos x menos 3, y este límite nos va a dar 5 por menos 1 a la cuarta. Menos 1 a la cuarta es 1, menos 1 menos 3, esto es 5, más 1 menos 3. Esto es 3, distinto de 0. Por lo tanto, el límite, así, b, es el valor del límite que se obtiene. Bueno, y acá, el denominador dijimos que era 3, el numerador va a dar 4, es bastante directo comprobar que el límite del numerador es 4, ¿ok? Y que entonces queda 4 al cuadrado, todo 4 tercios al cuadrado, y entonces este límite nos va a dar 16 novenos. 16 novenos, ese es el valor del límite. Entonces uno dice así, como se escapa el agua entre los dedos, no, así eh, tenemos I, A más B resulta ser igual a menos 4 más
16 novenos es igual a menos 20 novenos, y 2a sobre 2b es, bueno, a sobre 2b es menos 4 sobre 2b, 2 por 16 novenos. Esto nos da, ¿cuánto? Menos 4 por 9, 32. O sea, a sobre 2b va a ser igual a menos 36. Bueno, puede simplificar acá, y de hecho la simplificación nos da menos 9 octavos. Ahí tenemos entonces el valor del límite. Bueno, y ese entonces es el desarrollo del taller. ¿Ok? Muy bien. Hemos terminado entonces con este video.